¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder estar una vez más aquí compartiendo del Señor, aprendiendo un poco más de Él y creciendo juntos como iglesia. Espero que allí donde usted se encuentre pues pueda estar adorando al Señor, sirviendo, buscándole y conociendo un poco más de Él. Y quisiera que en esta oportunidad podamos conocer un poco más de Él, podamos seguir aprendiendo un poco más de estos personajes de la Biblia que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Si bien ya terminamos aquellos personajes que aparecen en Hebreos 11 sobre los héroes de la fe, seguimos meditando en muchos otros personajes que se encuentran a lo largo de las Escrituras, quienes han mostrado su fe. Y en esta oportunidad vamos a poder conocer a dos personajes más, los cuales son Mateo y Tomás, por lo cual he puesto como nombre a este mensaje Mateo y Tomás, un ladrón y un pesimista. Antes de continuar con el mensaje, con la enseñanza en esta ocasión, quisiera que allí donde usted se encuentre me pueda acompañar en oración, que pueda cerrar sus ojos y que pueda tomarse unos cuantos segundos para poder decir al Señor que nos guíe en este momento. Así que acompáñeme en oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta ocasión por todo lo que has hecho, Padre, por cuanto has mostrado tu misericordia a la vida de cada uno de nosotros. Desde muy temprano en la mañana, cuando abrimos nuestros ojos y podemos conocer y contemplar un poco más de ti, hasta muy tarde por la noche cuando nos acostamos, pues entendiendo que tú has guardado la vida de cada uno de nosotros. En esta ocasión te pedimos que seas tú ayudándonos a poder conocer un poco más de ti, que sea tu Espíritu Santo guiándonos para poder conocer, aprender, meditar sobre ti, sobre tu palabra, sobre lo que nos enseña, Señor. Que le pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando la vida de cada uno de nosotros y permitiéndonos no solo comprenderlo, sino poder poner por obra aquello que vamos a escuchar en esta ocasión. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. El nombre que le he puesto a esta enseñanza es Mateo y Tomás, un ladrón y un pesimista. Al hablar de los apóstoles, los discípulos de Jesús, llegamos a pensar que fueron hombres enteramente perfectos y dignos de ser seguidores del Señor. Sin embargo, la realidad es otra. Muchos de los discípulos fueron hombres no bien vistos ante la sociedad o que tenían un carácter débil. Hombres muy, pero muy parecidos a nosotros hoy en día. Entre estos personajes se encontraba Mateo y Tomás. En esta ocasión, quisiera poder hablar de estos dos personajes, por lo cual he dividido esta enseñanza en dos partes. En la primera parte vamos a estar hablando y conversando sobre Mateo y en la segunda parte vamos a estar meditando y aprendiendo un poco más sobre Tomás. Así que vamos a comenzar aprendiendo un poco sobre Mateo, por lo cual quisiera que puedan ayudarme abriendo sus Biblias y leyendo Mateo capítulo 9, versículo 9, que dice lo siguiente. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Como primer punto de Mateo, quisiera que podamos ver sobre quién era Mateo, que podamos aprender un poco quién era este personaje. Mateo era un recaudador de impuestos. No era bien visto ante la sociedad de aquel entonces, ya que los cobradores de impuestos eran despreciados y odiados por los judíos. Fueron considerados como traidores a su nación y era lo más bajo de la escala social, ya que los recaudadores de impuestos robaban el dinero del pueblo para alimentar las arcas romanas y tomar dinero para ellos mismos. La costumbre que tenían los cobradores de impuestos era atribuirle un impuesto a las personas que se dedicaban a la agricultura, a cualquier actividad comercial, y se les cobraba por el uso de las tierras. Entonces, esa era la manera en que ellos se lucraban. Pero este dinero no era para el beneficio del pueblo como tal, sino más bien era para ellos mismos, para poder llenar sus cofres de riquezas para ellos mismos. Es difícil pensar que un apóstol, un seguidor del maestro, poseía tal profesión, porque nos imaginamos que los discípulos, los amigos de Jesús, eran personas diferentes, totalmente en otro nivel, a veces hasta social y cultural.
Pero no sucedía de esa manera. Jesús tomó a diferentes personas de diferentes clases sociales, de diferentes profesiones, para poder enseñarnos y para poder crear un grupo de personas que iban a hacer esa nueva iglesia. Iban a ser la iglesia que iba a mostrar a Cristo a toda una nueva generación. Tampoco encontramos mayor información de, de qué lo llevó a escuchar y obedecer a Jesús cuando éste le dice, ven y sigue. La Biblia no da muchos detalles sobre su vida, pero sí hace énfasis en lo que hacía día a día. Se entiende que Mateo simplemente lo siguió, pero lo más relevante de esto es que lo que hizo Mateo después de esta gran decisión de seguirlo. Y esto es lo que llama mucho la atención sobre la vida de Mateo. Si bien la Biblia no da una gran descripción de quién era antes, qué hacía o qué se dedicaba, pero tenemos estas cosas que nos enseña la Biblia sobre Mateo. Una persona mal vista por la sociedad, cobrador de impuestos, de alguna u otra manera, una persona que robaba al pueblo y que era mal visto por el pueblo, por la sociedad. Pero lo que llama mucho la atención de él es que a la primera instancia que Jesús lo ve y lo llama, él no duda, simplemente lo sigue. Y lo emocionante o lo que me llama mucho la atención es lo que hace después. Para este segundo punto vamos a estar leyendo y aprendiendo un poco sobre la fe de este personaje, la fe de Mateo. No se narra específicamente por qué Mateo decidió seguir al Señor en ese preciso instante, pero gracias a su evangelio podemos resaltar un poco de quién era. A lo largo de su libro cita varios textos del Antiguo Testamento, y al ser judío sabía quién era Dios y a la espera del Salvador. Y quién era Dios y a la espera del Salvador se podría pensar que al tener este conocimiento pudo reconocer al Mesías. Podemos pensar que este conocimiento que él tenía le permitió de alguna manera entender y saber que este personaje que pasó y que lo llamó no era una simple persona, sino más bien que era el Mesías, que las escrituras hasta ese entonces ya lo habían mencionado. Por la profesión que Mateo ejercía, las personas que lo rodeaban y que eran sus amigos más cercanos, eran aquellos que eran como él, es decir, cobradores de impuestos. De alguna otra manera ladrones, personas de la misma calaña. Sin embargo, este escenario Mateo lo convirtió en una oportunidad para que, en conjunto, puedan conocer al Mesías. En el versículo siguiente de su llamado, Mateo organiza un banquete donde los invitados, la mayoría de los invitados, no eran los más queridos del pueblo. Eran, obviamente, cobradores de impuestos y pecadores de mala fama. Y junto con ellos estuvo Jesús y sus discípulos. Quisiera que podamos leer esta porción bíblica que se encuentra en Mateo 9:10, que dice lo siguiente. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Este evento podría describir a Mateo como un evangelista, puesto que al igual que Felipe y Andrés, lo primero que hizo Mateo luego de conocer al Señor fue traer a sus amigos más cercanos al Salvador. Estaba tan emocionado por haber encontrado al Mesías que quería presentar a Jesús a todos los que él conocía. Es por ello que organizó un gran banquete en honor a Jesús y los invitó a todos. La evidencia de este evangelismo, de este escenario, se relata en los siguientes versículos. Mateo 9, del 11 al 12 dice lo siguiente. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Su fe en el Señor le permitió traer a otros a los pies del Salvador. Y esto es algo que podemos ver en la vida de Mateo, que a primera instancia pudo reconocer al Mesías y decidió seguirlo. Y este deseo de que las demás personas puedan conocer de él fue lo que lo llevó y lo que lo motivó a poder crear un evento, poder crear una oportunidad como una comida o un banquete
para poder llevar a las personas que él conocía, para que puedan conocer y ver lo mismo que él vio, para que puedan quizás experimentar lo mismo que él experimentó, llevando a aquellas personas que eran las que los rodeaba, su círculo social inmediato, que eran otras personas, otros cobradores de impuestos. Y esto me llama bastante la atención en la vida de Mateo porque no se avergonzaba o no se avergonzó de la decisión que había tomado en ese momento, de seguir a Jesús, sino que lo llevó más bien a compartir aquello que ya estaba experimentando y viviendo. Como tercer punto, quisiera que podamos ver un poco sobre la aplicación de este escenario de la vida de Mateo en nuestro contexto, en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como discípulos, como hijos de Dios. Mateo realizó algo que en nuestro contexto puede ser muy escandaloso e incómodo. Imagínate estar en una cena elegante junto a los políticos más corruptos del país, ladrones más poderosos y peligrosos, miembros de movimientos que van en contra de las leyes de Dios, de diversas religiones, ateos y demás personas. Añada usted a la lista a cualquier otra persona que vaya en contra de la voluntad de Dios. Tú y unos cuantos amigos cristianos serán los únicos invitados. Las posibilidades de compartir el Evangelio en un ambiente así son muy pocas, por diversos factores tales como el temor a ser burlado o menospreciado, o tal vez correr peligro. Sin embargo, Mateo sí realizó tal evento. No fue egoísta con el regalo que había recibido, la salvación. Pensó inmediatamente en compartirlo con otros. Esta cena con todo tipo de gente, nosotros la vivimos día a día. Constantemente estamos rodeados de diversas personas, de diferentes creencias, con diferentes realidades, diferentes estilos de vida. Personas que no quieren saber del Señor, personas que aborrecen la vida, aborrecen a Dios, personas que viven en constante pecado, algunos de manera consciente, otros de manera inconsciente, otros que se lanzan hacia el pecado. Pero nosotros estamos rodeados constantemente de este tipo de personas. Y muchas veces nuestra actitud no es querer compartir aquello que nosotros ya lo hemos entendido y lo vemos como nuestro todo. Muchas veces nosotros callamos y tenemos miedo de aquello que puedan pensar de nosotros. En esta segunda parte, quisiera que podamos conocer ahora un poco más sobre quién era Tomás. Por lo cual quisiera que me acompañen leyendo en su Biblia, en Juan 11:16, que dice lo siguiente. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Como primer punto, quisiera que podamos hablar un poco sobre quién era Tomás. Existe muy poca información de quién era Tomás, más que el significado de su nombre, gemelo. Sin embargo, no se sabe si tenía una hermana o un hermano. Aún así, los pocos versículos que hablan de él describen ciertas características muy importantes para comprender un poco de este apóstol, pesimista e incrédulo. ¿Qué de bueno podemos sacar de esas debilidades? Si podemos ver un poco la vida de Tomás, a lo largo de la escritura no se lo narra muchas veces. De hecho, aparece en muy pocas ocasiones. En los 3 primeros evangelios se lo menciona tan solo una vez en cada libro y se lo cita en manera conjunta con los demás apóstoles para enlistarlos o para nombrarlos de manera conjunta, más no para hablar de alguna cosa en particular de este personaje. Pero podemos ver que en Juan 11:16 se habla un poco de él, un poco más de lo que habíamos visto en los demás evangelios. Y podemos resaltar 2 características de este personaje, que son pues el pesimismo que tenía quizás o la incredulidad. Como segundo punto, quisiera que podamos meditar un poco sobre la fe de Tomás. Y para ello quisiera que pues podamos volver a leer el versículo que acabamos de leer hace unos momentos atrás. Juan 11:16 dice, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él.
En Juan 11:16 se puede notar un Tomás un poco trágico, o más bien pesimista, al decir vamos también nosotros para morir con él. Para que estas palabras cobren valor, analicemos el contexto. Jesús fue a ver a su amigo Lázaro, quien yacía muerto por 3 días. Pero de manera sobrenatural Jesús lo trajo a la vida nuevamente. Este evento provocó que Tomás mencionara aquello de seguir y morir con Jesús. MacArthur, en su libro 12 hombres comunes y corrientes, menciona que Tomás poseía un pesimismo heroico, un valor auténtico, puesto que una persona optimista habría dicho, vamos, todo va a salir bien, todo va a salir genial. El Señor sabe lo que hace. Él nos dice que no nos pasará nada, que estaremos bien. Pero el pesimista dice, Él está yendo a la muerte y nosotros vamos a morir con Él. Es mucho más fácil que un optimista sea leal porque siempre espera lo mejor. En cambio, para un pesimista es difícil ser leal porque está convencido que le va a pasar lo peor. Por ello se puede decir que Tomás era un pesimista heroico. Al verlo de este modo podemos ver de una manera muy distinta las palabras mencionadas por Tomás y saber que él entendía que tenía que morir con o por el Señor. Estaría dispuesto a hacerlo. El evento que hizo famoso, por así decirlo, a Tomás fue cuando demostró su incredulidad. Los evangelios narran que Jesús hizo una aparición a los discípulos. Justo después de la resurrección, Cristo Jesús muere y es crucificado, y luego de ser crucificado, luego de ser torturado y luego de estar en la cruz, Jesús es sepultado y al tercer día resucita. Y luego de su resurrección, pues se aparece a diferentes personajes que podemos ver en las diferentes historias que se encuentran en los evangelios. Pero hay una ocasión en que Jesús se aparece a sus discípulos. Cuando Jesús aparece a los discípulos, en primera instancia, Tomás no estaba allí. Al enterarse de aquello, no podía creer hasta verlo por él mismo. Incluso llega a decir que le es necesario poner su dedo en los huecos de sus manos y sus pies. Podemos juzgarlo a primera, podemos decir, no, ¿cómo es posible que Tomás pueda dudar de la resurrección de Jesús? Si él vio muchos milagros, él caminó con él, estuvo en la resurrección de Lázaro, estuvo en muchos eventos donde Jesús pudo mostrar su poder y todo. Y es verdad, muchas veces nosotros tenemos esa actitud de querer juzgar cuando leemos esta porción bíblica, es decir, no es posible que Tomás no crea en Cristo Jesús. Pero muchas veces nosotros tenemos esa actitud, muchas veces nosotros desconfiamos de Dios, desconfiamos de Jesús y llegamos muchas veces a exigirle pruebas, a exigir evidencias en nuestra vida para poder depositar nuestra fe en Él. Nuestra naturaleza nos ha llevado a juzgar la falta de fe que tenía Tomás. Pero siendo sinceros, si hubiéramos estado en su lugar, quizá pensábamos lo mismo. Aún ahora viendo su gran misericordia día tras día, nos cuesta entender, creerle y seguirle. Quizás lo que lo llevó a Tomás a no creer o a que le parezca algo muy difícil que sucediera, es porque pudo ver a su Señor torturado, molido, golpeado, con su cuerpo totalmente destrozado, siendo crucificado y de alguna u otra manera molido totalmente. Entonces le era imposible pensar que luego de eso Cristo Jesús podría haber resucitado. Pero no somos quien nosotros para juzgarlo. Deberíamos analizar y meditar que muchas veces nuestra actitud se parece mucho a lo de Tomás, que aún viendo muchos milagros de Jesús en nuestra propia vida, llegamos a tener este mismo comportamiento. Y nos cuesta entender, creer y seguirle. Jesús entendió aquella duda que tuvo Tomás y fue tierno y paciente con él. En algún momento de nuestras vidas hemos sido Tomás, incrédulo, pero Jesús estaba allí para nosotros a través de un versículo, de alguna canción, de algún familiar, de algún amigo, y nos ha permitido que podamos continuar en este caminar de peregrinaje que tenemos nosotros, sus hijos aquí
en la tierra. Como último punto, quisiera que podamos conversar, meditar un poco sobre la aplicación que tiene esta porción, la aplicación que tiene la vida de Tomás, la actitud y la personalidad de Tomás en nuestra vida. Pues no sabemos a cuántas multitudes haya evangelizado Tomás, pero sabemos que su fe no fue común. Tal vez tengamos el gran deseo de ir a muchos lugares e impartir del Señor, pero primero examinemos nuestro caminar. A que aún nos hace falta morir, y si no hemos convencido, no nos hemos estado completamente seguros que nuestro descanso y esperanza es el Señor. Tomás estaba convencido y nos hace recordar que el caminar con Cristo no es color de rosa. Muchas veces existen dudas, inseguridades, no existe un pesimismo dentro de nosotros, y no es porque no hayamos visto todo lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida, no es porque no hemos visto o hemos creído en lo que el Señor ha hecho a lo largo de lo que narra la Escritura, sino que muchas veces nuestra naturaleza nos hace mirar más allá, nos hace desviar la mirada de quién es Cristo Jesús. Tomás estaba convencido y nos hace recordar esto, que el caminar no es color de rosa. Muchas veces habrá escasez, muchas veces habrá tristeza, otras veces habrá risa. Tomás nos demuestra que el único descanso es estar junto al Maestro, aun si es necesario morir. Luego que Tomás pudo tener este encuentro con Jesús y Jesús se mostró ante él y lo confrontó y le dijo: pon tu dedo sobre mis orificios para que puedas creer lo que sucedió, pues la vida de Tomás cambió totalmente y pudo creer y pudo estar plenamente convencido de que era su Señor, de que era su Maestro. Y muchas veces eso hace Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Se manifiesta de maneras increíbles. Y eso es lo que nos permite a nosotros, pues, poder depositar, pues, nuestra fe plenamente. A estas alturas debemos estar claros que el Señor usa a cualquiera. Mateo era lo más vil de la sociedad y Tomás alguien débil de carácter. Jesús pudo transformarlos y convertirlos en hombres de fe y ejemplo. La personalidad, la condición social e incluso el trasfondo familiar no son importantes. Estos hombres tenían disposición en reconocer su condición pecaminosa y mirar a Cristo buscando su gracia. El Señor los recibió con amor, misericordia y perdón, y transformó sus vidas en vidas que le glorifiquen a Dios. Y eso es lo que hace con todos aquellos que disponemos nuestra vida ante Él. 1 Corintios 1:28 dice: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Hermano, amigo, usted allí donde se encuentra quizás muchas veces dirá: pero no sé, yo no creo que Jesús pueda hacer un cambio en mí, yo no creo que Jesús pueda perdonar cada una de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida, todas las mentiras que he dicho, todas las atrocidades que he cometido, todas las cosas que han pasado por mi mente, todas las cosas que he hecho como tal. No creo que exista perdón para mí. Pero la Biblia enseña algo totalmente diferente. La Biblia enseña que Cristo Jesús da la oportunidad a todos de poder seguirle, de poder arrepentirse de la vida que llevan, y que Cristo Jesús puede cambiar la vida de cada uno de nosotros sin importar nuestros pasados. La Biblia dice que Él toma nuestros pecados y los desecha totalmente. Si nosotros nos arrepentimos de manera genuina y depositamos nuestra confianza y creemos en Cristo Jesús y en el sacrificio que hizo en la cruz, y nosotros creemos en que Él pagó a precio de sangre por cada uno de nuestros pecados, y nosotros depositamos nuestra confianza en Él, nosotros podremos ser salvos. Muchas veces pensamos que la salvación solo es para aquellas personas intelectuales o para aquellas personas de clase social alta, y que solo Cristo Jesús murió por ellos, y no es eso lo que enseña la Escritura. Muchas veces aquellos que ya conocemos del Señor pensamos que el Señor no nos puede usar, que nosotros no podemos ser una herramienta útil en su mano por nuestra vida anterior,
que teníamos, por aquella cosa que hicimos antes. Pero podemos ver en la Biblia, en la vida de Mateo, que para Jesús no importa. No importa la vida que tenías antes, serás una herramienta importante para su reino y de gran edificación. Muchas veces pensamos que cuando dudamos o cuando somos un poco pesimistas, pues nosotros ya no llegamos a ser eh, importantes para la expansión del evangelio, que le fallamos y ya no servimos para lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Y podemos ver en la vida de Tomás que un personaje que caminó cerca de Jesús pudo ver muchas de sus maravillas, y llegó un momento en su vida donde pues dudó un poco, donde su fe tambaleó, donde necesitó tener una experiencia diferente, una confrontación cara a cara con Jesús para poder pues creer ciegamente. Y tú y yo pues hoy en día podemos pues depositar nuestra confianza plenamente en el Señor, entendiendo todo lo que ha hecho en nuestra vida y todo lo que narra a lo largo de la Escritura. Esperaría en el Señor y espero en el Señor que cada uno de nosotros podamos ver la vida de estos personajes, la vida de Mateo, el publicano, y la vida de Tomás, el pesimista, y que pueda ser de gran ejemplo y edificación para cada uno de nosotros. Y que podamos entender que así como estas personas que eran comunes y corrientes y fueron de gran edificación para la iglesia, que fueron gran edificación para nosotros hoy en día, pues tú y yo y todos los que estén escuchando, pues puedan entender que en las manos de Cristo van a ser grandes herramientas si le obedecemos, si depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y si comenzamos a trabajar para su gloria y para su honra. Y ya para terminar, pues quisiera que allí donde usted se encuentre, pues que podamos orar para que esto que hemos aprendido, que hemos leído, que hemos conversado, pues no quede guardado como un simple conocimiento en nuestras cabezas, sino que lo podamos meditar, reflexionar y que lo podamos poner por obra. Así que le invito a que pueda orar conmigo. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos podido aprender, por todo lo que hemos podido conocer el día de hoy. Gracias porque a lo largo de tu escritura pues te muestras y das evidencia de que tienes el poder de transformar a cada uno de nosotros, que sin importar la vida que hayamos tenido, puedes hacer de nosotros herramientas que sirvan para la expansión de tu reino, Señor. De que muchas veces, aun cuando exista un poco de incredulidad, un poco de desconfianza en el corazón de cada uno de nosotros, tú te muestras a nuestra vida, Padre, y nos permites poder verte cara a cara, y eso, Señor, es magnífico, el que podamos poder encontrarnos contigo, y eso nos ayuda a poder depositar nuestra fe de manera genuina, Señor. Ayúdanos a que esa incredulidad salga de nuestra vida y que sea suficiente con el sacrificio en la cruz, Señor, para nosotros poder depositar nuestra confianza plenamente en ti y podamos obrar conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por la vida de cada uno de las personas que pueden escuchar y que están aprendiendo de ti, Señor. Que esto aquí no quede guardado tan solo como un conocimiento vano, sino que lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y